Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar por parte del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales. Me presento, mi nombre es Carolina Varillas, soy internacionalista de la Universidad Javeriana, especialista, digámoslo así, en política europea, especialmente sobre el tema del Brexit, con énfasis en seguridad internacional. Y pues en esta ocasión tendré el placer de hablar con ustedes acerca del Brexit y sus implicaciones en medio de toda esta pandemia del COVID-19, ¿no? Pues bueno, yo sé que el tema del Brexit no es tan ajeno para la mayoría, sin embargo, pues es un tema que se ha venido tratando desde hace más de 4 años. Si bien es cierto que el referendo para llevar a cabo el Brexit se dio en el 2016, es un tema que, digamos que a lo largo de la membresía del Reino Unido en la Unión Europea se ha tratado, ¿no? Este tema de la integración, de si profundizamos la integración, si no, etcétera, etcétera. Y bueno, a principios de este año ya digamos que se oficializó, ¿no?, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, pues con la llegada de esta pandemia, todos los asuntos internacionales pues han sufrido distintas consecuencias, ¿no? Y pues el Brexit, digamos que no es ajeno a ello. Entonces, pues para empezar, me gustaría primero como un pequeño contexto, ¿sí? Como les decía, este tema pues ya viene desde hace muchos años atrás. Sin embargo, me parece importante que abordemos un poco el tema histórico y, digamos, los hechos que llevaron a esta ruptura, ¿no?, a este divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, que si bien es cierto, se puede pensar que es un fenómeno, digamos, lo nuevo, sí, por ser algo muy contemporáneo y demás. Sin embargo, estas actitudes, llamémoslas un poco apáticas por parte del Reino Unido hacia Europa continental, vienen desde hace muchos siglos atrás. Es decir, este no es un fenómeno nuevo y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, no es algo que surge desde el referendo en el 2016, sino que es algo que viene desde más o menos el siglo XVIII, y creo que es importante tener en cuenta este contexto histórico para precisamente comprender, ¿no?, lo que sucede alrededor del Brexit actualmente. Sí, entonces, como les decía, el Reino Unido, bueno, Gran Bretaña en ese entonces, siglo XVIII y XIX, Imperio Británico, eh, digamos que se mantuvo siempre alejado de las cuestiones que sucedían en Europa continental. El Reino Unido, digamos que solamente intervenía en el momento en el que sus intereses se estaban viendo afectados. De hecho, incluso en ese momento ellos se embarcaron en una política exterior que se conoce como el espléndido aislamiento, es decir, que se aislaron completamente de lo que sucedía en los países vecinos, ¿sí? Repito, a menos de que sus intereses mismos hubieran estado siendo afectados, ¿no? Sin embargo, bueno, este aislamiento, digamos que se va a romper a partir de la Primera Guerra Mundial. Luego, pues ya digamos mucho más para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos pues que el Reino Unido hizo parte del bando vencedor de ambas guerras, y que a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial es que, bueno, surge toda esta idea de la integración europea. Y de hecho es muy curioso porque el aquel entonces primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, digamos que fue uno de los autores, por así decirlo, intelectuales, ¿sí?, de la integración europea, cuando él, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, empieza a hablar de esta idea de los Estados Unidos de Europa, ¿no? Sin embargo, pues Churchill más bien le delega esa responsabilidad a Francia y Alemania, y creo que eso también se ve reflejado actualmente, ya que tanto Francia y Alemania han sido llamados los motores de la integración. ¿Sí? Alemania pues es considerado el país más poderoso, por así decirlo, con mayor peso dentro de la Unión Europea. Francia pues no se queda atrás.
y el papel que toma el Reino Unido en este momento es más como de un observador, como de, sí, como yo me quedo acá en mi isla mientras ustedes allá en el continente resuelven sus asuntos, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, a partir de esto, entonces, en la década de los 50, entonces ya empieza como tal el proceso de integración europea. En la década de los 50, pues surge la CECA, ¿sí? La Comunidad Europea del Carbón y el Acero, precisamente para evitar que se volviera a dar un conflicto de tal magnitud como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues el Reino Unido no forma parte de esa comunidad. Sí, luego ya en la década de los 60, ¿sí? Cuando empiezan todos los procesos de descolonización y entonces el aquel entonces imperio más grande que había visto la humanidad, el imperio británico, empieza a resquebrajarse, empieza a perder poder, ¿sí? Claramente por la pérdida de sus colonias, entonces esto le significa pérdidas de poder económico, sobre todo. Entonces ya ahí es cuando decide tratar de ingresar a las comunidades europeas. Esto va a ser vetado por en aquel entonces presidente francés Charles de Gaulle 2 veces, hasta que finalmente, bueno, en el 73 es que ya el Reino Unido ingresa como tal a las comunidades europeas. Entonces, a lo largo de todo ese proceso, es decir, desde 1973 hasta, podemos decir, 2020, que ya se oficializó el Brexit, la percepción por parte de los británicos siempre fue desfavorable en cuanto a la integración. ¿Sí? De acuerdo con los datos del Eurobarómetro, que es este instrumento que posee la Unión Europea para medir la opinión pública, nos dice que el Reino Unido, digamos, los británicos siempre han sido como la población que se ha encontrado más en contra o que ha tenido una opinión más desfavorable hacia la Unión Europea. Entonces, digamos que ya todo esto se materializa hacia el 2015, más o menos, que ya podemos ver un descontento de la población ya bastante grande, ¿sí? Entonces ya la población empieza a pedirle al aquel entonces primer ministro David Cameron que haga algo, ¿sí? En cuanto al tema de la membresía del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces, bueno, Cameron decide en el 2015 llevar a cabo el referendo que pues ya conocemos en junio de 2016. Acá, bueno, el margen fue muy pequeño, ¿no? El margen que permitió la victoria de abandonar la Unión Europea. Sin embargo, pues bueno, como sabemos que funciona en todas las democracias, entonces pues la mayoría ganó y pues empieza todo este proceso de negociaciones, bueno, digamos que desde el 2016 hasta acá, yo le llamo a esto una gran telenovela porque ha pasado absolutamente de todo. Sí, tuvimos la renuncia de David Cameron en un principio, luego del resultado del referendo, luego lo sucede Theresa May, que empieza con todas las negociaciones, Theresa May posteriormente renuncia, la sucede Boris Johnson, que es el actual primer ministro británico, y en medio de todo eso ha pasado absolutamente de todo. Y ahora con todo este tema del coronavirus, el Reino Unido es uno de los países más afectados en Europa, ¿sí? Actualmente tienen alrededor de 165.000 casos confirmados, 26.000 muertes. Boris Johnson estuvo en estado muy grave en cuidados intensivos ya que se contagió del COVID-19. Entonces, digamos que esta pandemia tampoco ha sido ajena al tema del Brexit. Entonces, este tema que vino siendo prioridad en la agenda de la política del Reino Unido, ahora digamos que ya no es tanto una prioridad, sino que pasa como a un segundo plano, porque pues claramente el gobierno tiene que atender esta emergencia que estamos viviendo en este momento, ¿no? Eh, pues ahora más adelante, digamos, me adentro un poco más a esta relación acerca del coronavirus. Sin embargo, lo que quiero que tengamos en cuenta acá es que el Brexit ha sido una mezcla de muchas cosas. ¿Sí? Por un lado, vemos muchos análisis que nos hablan de causas económicas. Por otro lado, tenemos otros análisis que nos hablan de causas sociales, de causas políticas. Sin embargo,
como la mayoría de sucesos internacionales, esto ha sido una mezcla de muchos factores, ¿no? Entonces, digamos que el tema principal o uno de los temas principales que llevó al Brexit efectivamente fue la inmigración, ¿sí? Que pues desde mi punto de vista yo lo considero bastante paradójico porque pues uno va a Londres y lo que menos se encuentra en Londres son ingleses, ¿no? Es una de las ciudades más cosmopolitas y más diversas culturalmente hablando en el mundo, ¿no? Y pues sucede también con otras grandes ciudades en el Reino Unido y vemos cómo el tema de la inmigración pasa a impulsar este proceso histórico tan importante y que va a marcar un antes y un después, como lo es el Brexit. Sin embargo, en el tema de la inmigración, nos hemos podido dar cuenta a través de muchos análisis que resulta que los británicos no es que sean xenófobos en su totalidad, sino que digamos que ellos tienen como una xenofobia selectiva, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? A que a partir de la ampliación de la Unión Europea en el año 2004 y cuando ingresan varios países de Europa del Este, ya que dentro de la Unión Europea tenemos esta libre circulación, entre otras cosas, de personas, entonces empiezan a darse unos flujos migratorios gigantescos y muchas personas de Europa del Este, sobre todo de Polonia, empiezan a migrar al Reino Unido y resulta que estos inmigrantes son personas de bajos recursos económicos, que claramente no hablan inglés, que no comparten, digamos, este estilo de vida británico. Son personas que son, digamos, mano de obra barata, por así decirlo, y que no aportan mucho a la economía, ¿sí? Como sí lo han hecho otro tipo de migrantes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de los indios. Recordemos que pues la India fue una colonia británica, ¿no? Entonces, además de hablar el mismo idioma, comparten algunas costumbres, son personas profesionales que efectivamente han llegado a aportarle significativamente a la economía británica y digamos que esto es lo principal que les importa a ellos en cuanto a la inmigración. Entonces, cuando la gente se empezó a dar cuenta de que ya había mucha gente de estos países de Europa del Este, dijo como, ya no más, o sea, esto de la Unión Europea, esto de la integración ya no está tan chévere, ¿sí? Entonces, bueno, acá es donde surge precisamente todo el tema del Brexit, ¿no? O sea, todas estas campañas. Por un lado, teníamos a la campaña de permanecer dentro de la Unión Europea, que era liderada por el aquel entonces primer ministro David Cameron, y por el otro lado teníamos la campaña para abandonar la Unión Europea, que estuvo en cabeza de Boris Johnson, que es ahora el primer ministro. Entonces vemos ahí también dentro de ese contexto los vencedores, ¿no? Y los perdedores también de las campañas, ¿sí? Porque pues David Cameron renuncia y ahora Johnson es primer ministro. Entonces también detrás de esto hay cálculos políticos supremamente interesantes eh, y creo yo que es también importante tener en cuenta en cuanto al tema de las campañas, el tema de las fake news, ¿no? Que creo que nosotros acá en Colombia, bueno, y en América Latina en general no somos ajenos al tema. Creo que nadie en el mundo es ajeno al tema de las fake news. Nosotros, bueno, acá hablo por experiencia propia, creo que todos hemos sido víctimas de estas cadenas de WhatsApp que manda la tía, ¿no? Con desinformación por todo lado. Y, y uno creería de pronto que allá en Europa eso no se da, pero resulta que sí, y resulta que las fake news y el tema de la desinformación jugó un papel vital para que ganara la campaña de abandonar la Unión Europea, ¿no? Entonces, también abordo ese tema de las fake news porque creo que ahora con este tema de la pandemia del COVID-19 han estado circulando una cantidad de noticias falsas, una cantidad de estudios que no tienen base científica ni nada de eso, entonces eso también repercute, ¿no? Repercute en todo el manejo que se le está dando a esta pandemia, así como repercutió, bueno, en este caso,
con el tema del Brexit. Y también es importante notar que cuando uno se pone a mirar los resultados del referendo, uno se da cuenta geográficamente, sobre todo, que fueron los ingleses los que impulsaron esta salida del Reino Unido, porque por ejemplo en Escocia, y ya hablaremos un poquito más adelante acerca del tema de Escocia, que es bastante delicado también, tanto en Escocia como en Irlanda del Norte, que bueno, Irlanda del Norte fue uno de los puntos más álgidos en todo el tema de las negociaciones, la mayoría votó por permanecer dentro de la Unión Europea, ¿sí? Entonces solamente en Inglaterra y en Gales la mayoría votó por abandonar la Unión Europea, y sobre todo en Inglaterra son personas que habitaban en zonas rurales de Inglaterra, en zonas no muy industrializadas, entonces fueron personas que, digamos, no estaban viendo los beneficios como tal de la integración. Sin embargo, la mayoría de gente que votó por permanecer dentro de la Unión Europea, pues son personas que viven en áreas urbanas, personas jóvenes, estudiantes, ¿sí? Ya profesionales. Entonces, el tema también de la educación es supremamente importante para entender esto, porque en el tema de la integración, recordemos que al haber libre circulación de personas, entonces es muy fácil para, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Un británico puede irse a estudiar a Francia o puede irse a estudiar a España o donde quiera y puede llevar su vida como lo haría en su país natal. Entonces es uno de los grandes beneficios que traía la integración, pero claramente estas personas que viven en áreas rurales, que no tienen ningún tipo de, pues deberán tener educación básica, más no educación superior. Entonces claramente no veían los beneficios y dijeron como no, nosotros no, ¿para qué queremos ser parte de la Unión Europea? Entonces, todo esto lo traigo a colación porque pues me parece que este análisis, digámoslo, demográfico es bastante importante para comprender todas las dinámicas del Brexit, ¿no? Y bueno, en medio de todas las negociaciones que se empiezan a dar después del referendo, eh, pasó, como les decía al principio, pasó de todo, ¿no? Theresa May logra un acuerdo, este acuerdo no pasa en el Parlamento, en la Casa de los Comunes, eh, 3 veces, si no estoy mal, fue desaprobado, ¿no? Se pidieron muchas prórrogas, entonces todo esto se vino alargando, o sea, era un proceso que supuestamente no tendría que haber durado tanto y todavía seguimos en esto, o sea, yo creo que me voy a permitir hacer un chiste acá, yo creo que ni el IF duró tanto, ¿no? Esta novela eterna, y yo creo que el Brexit le va ganando, entonces, y que sigue, ¿no? Aparte que, claro, además de las prórrogas que se dieron en estos años de negociación, yo creo que el tema del coronavirus entonces también va a tener repercusiones en el tema de las extensiones, porque claro, en este momento todas las negociaciones están detenidas, están paradas, porque pues obviamente el Brexit en este momento no es prioridad, ¿sí? La prioridad en este momento para los gobiernos europeos es frenar esta pandemia, ¿sí? Atender a su población, ¿no? Y lo mismo, o sea, no solo pasa en el resto de Europa, sino que en el Reino Unido mismo, ¿sí? Como yo les comentaba, es uno de los países más afectados. Se dice que no se tomaron las medidas que se debían tomar, que se demoraron en tomar medidas, entonces por eso precisamente están tan mal en este momento, es decir, la cifra de muertos ya asciende a 26.000 personas. Eh, como les decía, que incluso el primer ministro hubiera estado en cuidados intensivos, creo que eso también es muy diciente, ¿no? De hecho, bueno, Boris Johnson regresa a su trabajo, ya pues finalmente salió pues del estado en el que estaba, entonces ya vuelve a trabajar y vuelve en un contexto en el que cuando todo esto empezó, el gobierno había dicho que bueno, se habían establecido ciertas metas
¿no? En cuanto al tema del manejo del coronavirus. Y una de esas metas era que se iban a estar haciendo alrededor de 100.000 pruebas diarias, porque pues recordemos que el tema de las pruebas es también bastante delicado, porque con este tema del coronavirus la verdad es que no sabemos quién está contagiado y quién no, porque puede ser que las personas estén asintomáticas, entonces no sabemos en realidad, digamos que las cifras, y esto sucede alrededor del mundo, las cifras como tal no reflejan la realidad, ¿no? Y el tema de las pruebas es vital, porque claramente si nosotros no estamos haciendo, si los gobiernos, si los sistemas de salud no están haciendo las suficientes pruebas, entonces claramente no vamos a tener las cifras exactas, ¿no? Entonces es una de las cosas que también se le critica mucho al gobierno de Johnson, ¿sí? Esta meta que yo les comentaba de 100.000 pruebas diarias no se alcanzó, no se ha alcanzado y de hecho está lejos de alcanzarse. Y digamos que la excusa de Downing Street es decir, no, pero nosotros igual planteamos metas súper ambiciosas, igual se ha hecho progreso y demás. Sin embargo, están siendo fuertemente criticados, el gobierno de Johnson está siendo fuertemente criticado. Entonces, vemos también que esto va a tener efectos en el tema del Brexit, porque si bien es cierto que el gobierno ha dicho y ha sido súper enfático en que no va a haber otra prórroga, el periodo de gracia que se acordó finaliza el 31 de diciembre de este año, es decir, que el 31 de diciembre de este año ya debe haber un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ya deben estar establecidos pues todos los acuerdos que, que darán paso ya efectivamente a este divorcio, ¿no? Tanto dentro del Reino Unido, ¿sí? Porque ellos también deberán acordar ciertas leyes y todos estos mecanismos entonces de cómo va a funcionar ahora la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Entonces, esto le da un margen al gobierno de más o menos 7 meses, ¿sí? Sí, 7 meses, 7, 8 meses. Y la verdad es que con el tema del COVID-19 es un margen supremamente estrecho, es muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, incluso el Fondo Monetario Internacional ha dicho como, oigan, tómense su tiempo para lograr algo que sea beneficioso para ambas partes. Es decir, este proceso no es un proceso que se pueda acelerar, ¿no? Eh, pero entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahora el tema del Brexit ya pasa a un segundo plano, ahora estamos súper enfocados en el tema de la pandemia y como les decía, Johnson lo ha repetido múltiples veces que no van a pedir otra prórroga, que no van a pedir otra prórroga, que el Brexit se hará oficial el 31 de diciembre. Sin embargo, se ve bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual del Reino Unido en cuanto al COVID-19. Entonces, digamos que este es como el panorama general, ¿sí? De lo que está sucediendo en este momento con el Brexit. Hay muchos puntos que requieren todavía bastante atención, es decir, esto no es que nos sentamos a tomar un café y decimos, bueno, listo, vamos a seguir vamos a poner aranceles o no vamos a poner aranceles, van a seguir siendo parte de la Unión Aduanera o no, ¿qué vamos a hacer con Irlanda del Norte? Ah, bueno, listo, ya sale. No, es decir, es un proceso que lleva su tiempo, es decir, vamos ya 4 años, se demoraron en realidad, bueno, 3 años y medio para ser exactos, para lograr un acuerdo que finalmente fuera aprobado por el Parlamento. Es una de las cosas que se le abonan, por así decirlo, a Boris Johnson, que logró esto que Theresa May no pudo y en lo que falló varias veces, que fue precisamente lograr este acuerdo que pudiera ser aprobado por el Parlamento, ¿no? Recordemos que hubo elecciones generales en el Reino Unido en diciembre del año pasado, los conservadores obtuvieron una victoria enorme, entonces, claro, esto le dio muchísima más legitimidad a Johnson, ¿no? Y efectivamente, pues, su acuerdo pues fue aprobado, ¿no?
Entonces, digamos que en el tema de las negociaciones, más allá del tema de comercio, que pues es uno de los temas vitales, ¿no? Porque ya a partir del Brexit, entonces el Reino Unido ya puede empezar a negociar acuerdos de libre comercio con otros actores. Se hablaba de que ya se estaba en charlas con Estados Unidos. Esto, digamos que nunca fue comprobado al 100%. Sin embargo, sí se habló mucho de que tanto Trump como Johnson ya habían hablado acerca de un tratado de libre comercio entre ambos países, ¿sí? Pero más allá de eso, el tema de comercio que es tan importante, digamos que hay un tema que siempre fue como el punto más álgido, como yo lo mencionaba en algún momento, de todo este tema del Brexit, es el tema de Irlanda del Norte, ¿no? El tema de las fronteras, el tema de cómo se va a manejar todo esto de las perdón, se me olvidó la palabra en español, eh, de cómo se va a lograr este comercio entre el Reino Unido, en este caso sería Irlanda del Norte, porque recordemos que Irlanda del Norte sería como la frontera terrestre, ¿no? En cierto sentido, aunque no hay puestos migratorios y demás infraestructura que compone una frontera terrestre, pero esta división entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte compone una frontera entre el Reino Unido Irlanda del Norte, perdón, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Entonces, ahora se ha establecido que la frontera va a ser en el mar de Irlanda. Esto todavía no se sabe cómo va a funcionar. Se ha dicho de que no va a haber como puestos físicos. Bueno, mejor dicho, son temas que verdaderamente requieren muchísima atención, requieren muchísimo tiempo y claramente esto ya no es una prioridad. Es decir, el gobierno británico ya no está pensando en el Brexit. Y el gobierno británico también hablo de los países como tal que componen al Reino Unido, es decir, Escocia, Irlanda del Norte, no están pensando en el tema del Brexit actualmente. Y lo mismo pasa con los gobiernos europeos, es decir, Angela Merkel no está pensando ahorita, ay, ¿qué vamos a hacer en cuanto al Brexit? No, entonces lo que da pie a esto es que se venga atrasando muchísimo más de lo que ya se ha venido atrasando todo el tema, ¿sí? Y pues en mi opinión, ¿sí? Como yo veo las cosas, yo creo que al Reino Unido le va a tocar solicitar otra prórroga, ¿no? Porque es que además el tema de la pandemia es tan incierto, ¿no? Un día pasa algo, el siguiente día pasa otra cosa. Se habla, por ejemplo, bueno, del tema de la inmunidad, de que a las personas que ya les dio coronavirus entonces se vuelven inmunes, pero entonces por otro lado nos dicen que si el virus muta, entonces estas personas probablemente ya no vayan a ser inmunes. Entonces pasa toda una serie de cosas que son tan inciertas. Entonces el tema de la planeación a largo plazo e incluso yo diría a mediano plazo se vuelve muy compleja, se vuelve muy complicada. Entonces, claro, para Boris Johnson y su gabinete, creo yo que es muy fácil decir, no, nos vamos a mantener firmes en que el 31 de diciembre vamos a oficializar el Brexit y ya nos divorciamos de una vez por todas de la Unión Europea y ya salimos de este bollo. Eh, pero en realidad puede que no sea así. Es decir, si la situación empeora en cuanto al coronavirus en el Reino Unido, bueno, no solo en el Reino Unido, sino en el resto de Europa, claramente se va a necesitar muchísimo más tiempo, ¿no? Para seguir discutiendo estos temas. Y entonces vemos acá un escenario bastante complicado, ¿sí? Yo creo que no hablaremos de Brexit pues dentro de algún tiempo, al menos hasta que el tema del coronavirus estas curvas empiecen a aplanarse, ¿sí? Y que ya se vaya solucionando un poco todo el tema del coronavirus, que en este momento yo creo que está como en su punto más alto. Entonces, el futuro es muy incierto. La verdad que el futuro es muy incierto, no solo en cuanto al tema del COVID-19, porque pues como sabemos, un día pasa una cosa, otro día pasa otra.
sino también para la misma situación del Reino Unido, porque también este tema del Brexit ha dado paso a que el tema de la independencia de Escocia vuelva a tener preponderancia en la agenda política. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta y la verdad es que el futuro es muy incierto. O sea, si ya de por sí el futuro es muy incierto y uno no sabe con certeza qué va a suceder, ahora con esto de la pandemia yo creo que es muchísimo más incierto. Entonces, tocará esperar y ver qué va a pasar. Tocará esperar en estos días que ya Boris Johnson volvió a su oficina para ver cómo van a seguir manejando el tema del coronavirus en el Reino Unido, porque la verdad es que la situación es muy grave, ¿no? El sistema de salud del Reino Unido no es muy fuerte, entonces se habla de que no hay suficiente personal, de que no se están tomando las medidas necesarias, de que ya no hay espacio en los hospitales, bueno, muchísimas cosas a las que de verdad que nosotros también nos podemos identificar, ¿no? Yo creo que el sistema de salud de acá de Colombia también es muy débil y este tema pues del coronavirus, digamos que ha venido a poner en evidencia la debilidad de muchos sistemas de salud y creo yo que la crítica de no haber tomado medidas eh, efectivas desde un principio creo que es muy válida porque en aquel entonces, a principios de marzo, cuando todo esto estaba recién estallando, Boris Johnson decía como no, nosotros no creemos que debamos cancelar grandes eventos, digamos, los partidos de fútbol continúan y bueno, muchísimas cosas que, que entonces ahora vemos las consecuencias de ello, ¿no? Hace unos días tuvimos la muy buena noticia de que en Nueva Zelanda ya se dio como por eliminado el tema del coronavirus y fue precisamente porque ellos adoptaron medidas muy rígidas, es verdad, pero las adoptaron desde un principio y digamos que evitaron toda esta propagación del virus y ya hoy en día, pues la primera ministra ya pudo decir, ya superamos esta pandemia. Entonces ahí vemos la comparación, ¿no? La diferencia entre, yo diría, priorizar el tema humano, ¿sí? A priorizar el tema económico, porque se dice que no se tomaron estas medidas en el Reino Unido precisamente para proteger la economía, lo mismo que podemos observar en los Estados Unidos, ¿sí? Que el tema económico, bueno, y en muchos otros países, que el tema económico ha primado, ¿sí? Aparte que, bueno, teniendo en cuenta este contexto del Brexit en el Reino Unido, el tema económico que ha sido tan vital, ¿no? Entonces, se ha puesto por encima del bienestar de la población, lo cual, bueno, ahí podríamos entrar en discusión, pero porque pues no se puede decir que el tema económico no es importante porque claramente lo es, sobre todo pues para el Reino Unido que ya con la salida de la Unión Europea la economía sufrirá tanto, ¿sí? Porque en la mayoría de análisis que se han hecho dice específicamente que la economía se va a ver muy afectada, ¿sí? Y cómo no, si dejará de ser parte de un mercado regional donde había libre circulación de bienes, servicios y personas y todas estas ventajas que trae la integración y ahora verse golpeado por una pandemia, ¿no? Entonces, claro, la economía del Reino Unido está en un estado muy frágil actualmente, sin embargo, los que están pagando las consecuencias, pues es la población, ¿no? Que a fin de cuentas yo creo que eso es lo que pasa en muchos países del mundo y creo yo que Colombia tampoco es la excepción, en que la población, nosotros somos los que pagamos los platos rotos de las decisiones de los políticos, ¿no? Y esto es una de las más grandes críticas que se le ha hecho al gobierno de Boris Johnson con todo esto del manejo del coronavirus y creo que esta pandemia pone en evidencia las debilidades
del gobierno, ¿no? Las debilidades del sistema, ya que pues están colapsando, ¿no? Entonces, pues nada, ese es como el panorama general que tenemos actualmente. Como les digo, mañana puede pasar otra cosa, no sabemos a fin de año qué va a pasar, si esto de la pandemia va a seguir o no va a seguir, pues esperemos que no, pero entonces en este momento la verdad es que no se pueden tomar decisiones, ¿no? Uno no puede planear, no puede planificar a largo plazo. Pero en mi opinión muy personal, yo creería que al final de año se va a tener que solicitar una prórroga para seguir negociando todo este tema del Brexit, porque me parece a mí que ya o sea, hay un margen muy estrecho, no hay tiempo, no hay recursos tampoco para seguir negociando todo lo que implica la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque precisamente la prioridad en este momento es otra. Entonces, bueno, eso es en general lo que tenía hoy para contarles. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Podemos pues empezar ya con la ronda de preguntas o algún tema, no sé, lo que quieran debatir, comentarios, bienvenidos. Entonces, les cedo a ustedes la palabra. Bueno, por acá tenía una pregunta que nos hace Sergio, que nos pregunta que qué implicaciones tendría para el petróleo de referencia Brent el Brexit. Bueno, gracias Sergio por tu pregunta y en cuanto al tema del petróleo, bueno, ya vimos la caída tan desastrosa que tuvo el petróleo la semana pasada. Y lo que sucede con el petróleo en el Reino Unido es que en las costas de Escocia, en el norte, ¿no? En el Mar del Norte, tanto en el Mar del Norte como en el lado del Mar de Irlanda, la parte norte, son zonas que están repletas de recursos energéticos y de recursos de pescadería. Por eso es que estos dos puntos también han sido supremamente importantes alrededor de las negociaciones, porque la Unión Europea está diciendo como, bueno, hey, ¿qué va a pasar con los derechos que nosotros tenemos sobre esos recursos? ¿Sí? Y yo creo que no podríamos decir qué implicaciones tendrá, digamos, esto en el mercado del petróleo, específicamente para el de referencia Brent, sino hasta que ya tengamos como tal los acuerdos del Brexit y ver cómo va a quedar toda esta situación. Sí, porque en el momento, digamos que ese tema bueno, como todo alrededor del Brexit, es muy incierto, pero yo creo que no veremos en realidad los efectos hasta que no se logren los acuerdos necesarios. Entonces, eso es como lo que tendría que decir en relación a eso. Andrés Duarte nos dice que para el Reino Unido la palabra Brexit es sinónimo de incertidumbre. Claramente, sí, totalmente de acuerdo. Sigue siendo, ¿no? Lo fue, lo es y yo creo que lo seguirá siendo totalmente. Esteban Torres nos dice que creo que el nacionalismo europeo influye bastante. Por supuesto, esto no alcancé a mencionarlo en la presentación, pero el tema del nacionalismo ha sido vital para el tema del Brexit, porque los británicos tienen una identidad, digamos, nacional muy fuerte y es una población que se identifica eh, más que todo, en primer lugar, como británicos y no como europeos. Y eso lo muestra una cantidad de encuestas que ellos dicen como no, e incluso antes de ser británicos, ellos dicen yo soy inglés, yo soy escocés, yo soy galés, yo soy norirlandés, antes de ser británicos y por supuesto mucho antes de ser europeos. ¿Sí? Entonces el tema del nacionalismo ahí también es vital. Gracias por tu comentario, Esteban. Entonces, bueno, sigamos con la pregunta de Federico, que dice que en el caso de que no se diera la prórroga, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias que tendría para el Reino Unido?
Bueno, entre las consecuencias que podemos mencionar, creo que la más grave es que no se alcance un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Sí? Esto sería como el escenario más, sí, como el peor escenario que se podría dar. Y en este caso lo que va a pasar es que el Reino Unido y la Unión Europea empezarían sus relaciones comerciales basadas en lo que dicta la OMC, ¿sí? La Organización Mundial del Comercio. Entonces, para ambos lados esto tendría consecuencias fatales, ¿sí? Porque entonces ya implicaría el uso de aduanas, la imposición de aranceles, y esto desencadenaría en muchas otras cosas. Por ejemplo, se hablaba de cómo tendrían que revisar cada producto que ingresara al Reino Unido en estos puestos de control y demás. Entonces se hablaba de que podía haber escasez de medicamentos, escasez de alimentos dentro del Reino Unido. Bueno, una serie de cosas que desencadenaría esto. Entonces, por eso es que se dice que se recomienda que se tomen el tiempo para negociar, ¿sí? Porque pues sería fatal que no se llegara a ningún acuerdo. Entonces, bueno, eso por ese lado. Federico, gracias por tu pregunta. Carlos nos dice, ¿cambiará la postura de Boris Johnson frente al COVID-19 y teniendo en cuenta la postura que él mismo maneja frente al Brexit? ¿Presionará más rápidamente al Parlamento para realizar el Brexit y poder mejorar un poco la economía? Es una muy buena pregunta. Sin embargo, hemos visto que a lo largo del gobierno de Boris Johnson ellos siempre se han mantenido súper firmes en todas las posiciones que han tomado. Creía yo que esta no va a ser la excepción. Eh, yo esperaría que cambiaran su postura frente al tema del COVID-19 porque, como les decía, el Reino Unido es uno de los países más afectados. Sin embargo, en cuanto al tema del Brexit, recordemos que no solo depende del gobierno nacional, ¿cierto? Entonces no solo dependerá del Parlamento, sino que si Boris Johnson presiona al Parlamento, eso significaría que también tiene que presionar a Bruselas para acelerar el tema de las negociaciones. Sin embargo, en este momento yo creo que él se va a mantener firme. Creo que ya llegando el momento en el que, esperemos que no sea así, pero en que la situación ya se vea demasiado compleja, yo creo que ya hasta ese momento se tomarán medidas distintas a las que se han venido sosteniendo. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Robert nos pregunta si se ve afectada de alguna manera con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la paz que se firmó con Irlanda en los 90. Es una muy buena pregunta, y de hecho por eso es que el tema de Irlanda del Norte ha sido un punto clave en las negociaciones, porque, bueno, al principio entonces se decía cómo va a funcionar el tema del comercio, vamos a poner fronteras acá, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Recordemos que hubo conflictos entre las dos Irlandas. Esta paz que se firmó en los 90 efectivamente dejó claro de que no iba a haber ningún tipo de fronteras duras entre las dos Irlandas, y esta idea de una frontera dura, es decir, con puestos de control físicos, con una infraestructura y todo lo que implica tener una frontera dura, se descartó totalmente porque esto podía volver a avivar este conflicto entre las dos Irlandas. Luego se pasó a decir que iba a haber como un tipo de frontera suave, como algo así como no con la infraestructura, pero que funcionara más o menos igual, que era lo que se conocía como el backstop, que era esta propuesta por parte de la Unión Europea, a lo que el gobierno británico dijo no, y efectivamente Boris Johnson logró quitarla del acuerdo, y ahora se dice que la frontera entonces estará en el mar de Irlanda precisamente, y todas estas medidas son precisamente para evitar que se avive este conflicto, ¿no? Entonces, tenemos que esperar a ver cuáles van a ser las medidas que efectivamente se van a tomar en cuanto a la frontera y en cuanto a los controles que se harán en materia de comercio, pero claramente se podría haber afectado, ¿sí? El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte
siempre se mantuvo firme en una posición y es decir, nosotros como norirlandeses no queremos que nos traten, que nos den un trato diferente al resto del Reino Unido, entonces siempre se opusieron a este tipo de fronteras. En algún otro momento se habló de la unificación de las dos Irlandas, entonces, y es un tema que todavía sigue ahí como hablándose, entonces vemos también cómo el Brexit ha tenido y tiene un claro efecto también en este, bueno, ya no conflicto, pero digamos como en esta situación entre las dos Irlandas. Gracias por tu pregunta, Robert. Pasamos a la pregunta que nos hace Andrés. Dice, ¿qué opinas de las políticas de Alemania, uno de los países menos afectados por el COVID, frente a las políticas adoptadas por UK o por otros países de la región? Bueno, yo siempre he sido una fiel admiradora de Alemania, sobre todo de Angela Merkel. Me parece que es una estadista hecha y derecha. O sea, creo que es una de las mujeres, digamos que mejor ha llevado todo el tema del gobierno, siendo Alemania el país hoy por hoy, diría yo, más poderoso de la Unión Europea. Creo que la diferencia está en lo que yo les mencionaba sobre priorizar el tema económico y priorizar el tema humano. Me parece que Alemania es uno de los países que en sus políticas siempre le da mucha prioridad a la sociedad y mucha prioridad a su población, y eso es todo lo opuesto a lo que vemos a lo que vemos en el Reino Unido. ¿Sí? Bueno, tanto el Reino Unido como Francia tomaron medidas similares, por ejemplo, con el tema de que se les iban a seguir pagando salarios a los trabajadores, que se iban a pagar servicios y este tipo de cosas. Sin embargo, me parece a mí que las medidas que ha tomado el Reino Unido no han sido suficientes, han sido ineficaces e ineficientes, y ahí, como tú lo dices, vemos la diferencia, ¿no? Que el Reino Unido es uno de los países más afectados, mientras que Alemania no lo es. Entonces creo que es un tema de prioridades, ¿sí? Y es un tema de cómo manejar esto, si lo manejamos en términos económicos o lo manejamos en términos humanos. Entonces, Andrés, gracias por tu pregunta. Ahora Lina nos dice, me gustaría saber si hay posibilidad de que el Reino Unido, por así decirlo, se arrepienta y quiera volver a ser parte de la Unión Europea. ¿Es posible y cómo sería? Bueno, esto en un principio era posible, cancelar el Brexit, ¿sí? El Tribunal Europeo dijo que el Reino Unido podía tomar la decisión unilateral de decir, listo, cancelamos el Brexit y ya pues hacemos como que no pasó nada. Sin embargo, esa nunca fue una posibilidad tangible, por así decirlo. Eh, Era una opción, en teoría, digamos que en el papel era una opción, pero en realidad nunca se tuvo en cuenta por el costo político que esto tendría, ¿no? Y ya hoy por hoy, como ya se aprobó el acuerdo, ¿sí? Tanto en Bruselas como en Londres, entonces digamos que este arrepentimiento ya no es posible, ¿sí? Porque precisamente ya hay un acuerdo. Si bien es cierto, falta legislar sobre cada uno de los puntos que contiene el acuerdo y sobre cada una de las leyes que van a entonces dictar cómo va a ser la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, ya no se puede dar marcha atrás. Entonces ya el Reino Unido dejó de ser parte de la Unión Europea. Eh, Hay un tiempo de gracia que es todo este año, sin embargo, ya no hace parte de la Unión Europea. ¿Sí? Gracias, Lina, por tu pregunta. Leslie nos pregunta, ¿cómo se vería afectada la libre circulación de personas y la inmigración a futuro con lo que estamos viviendo? Bueno, es una muy buena pregunta. Como yo les decía, la inmigración fue un punto clave en todo el tema del Brexit, ¿sí? Sin embargo, ya digamos que se llegó al acuerdo de que las personas, los inmigrantes en el Reino Unido y los británicos en el resto de Europa, digamos que van a continuar viviendo sus vidas, pues normalmente, ¿sí? Eh, Sin embargo, esto es también uno de los puntos
en los cuales se tiene que legislar y negociar, ver qué va a pasar después, ¿no? Después de eso. Pues como Leslie nos lo pregunta, a futuro. Y con la pandemia que estamos viviendo, pues como todo se ha detenido, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver una disminución en el tema de inmigración en general, no solo en el Reino Unido, sino que dentro de la Unión Europea como tal. ¿Sí? Yo no creo que al levantarse el tema de las cuarentenas y que tratemos de volver a una vida normal, no creo que mucha gente se vaya a encontrar migrando, pero pues por otro lado también hay que tener en cuenta las personas que viven en los países que están siendo más afectados por el coronavirus, entonces de pronto esto los podrá llevar a migrar hacia otros países, pero pues no lo sabemos, ¿no? Tendremos que ver entonces qué pasa con esos temas. Gracias, Leslie, por tu pregunta. Lina nos dice que a modo general considero que la mayoría de europeos son supremamente nacionalistas. Bueno, frente a esto, yo diría que no tanto, ¿sí? No tanto. Creo que en algunos países más que otros el nacionalismo es muy latente, pero por ejemplo hay otros en los que no mucho, en el sentido de que, por ejemplo, en Alemania, si uno se pone a mirar las estadísticas del Eurobarómetro, que como les decía es el instrumento que mide la opinión pública, con el tema de la identidad, por ejemplo, los alemanes se consideran primero europeos antes de considerarse alemanes. Entonces vemos ahí cómo existe una identidad europea, ¿no? Algo que la integración también ha permeado. Es decir, en otros países, bueno, como ya vimos el caso del Reino Unido, por ejemplo, en Francia también el nacionalismo es bastante latente y creo que estos nacionalismos también han dado paso, son parte de algunas de las causas que han dado paso al resurgimiento, digamos, al aumento de nuevo del apoyo hacia la ultraderecha. De hecho, en Francia lo vimos y en otros países de Europa pues también lo estamos viendo, incluso en Alemania, ¿sí? Entonces, por supuesto que el nacionalismo juega un papel supremamente importante en todos estos procesos. Gracias por tu comentario, Lina. Robert nos pregunta qué podría pasar con la gran cantidad de trabajadores polacos y eslavos que viven en el Reino Unido. ¿Tendrían que solicitar permisos de trabajo? Bueno, esto es lo que mencionaba anteriormente, que se había establecido de que las personas que ya habían ingresado al Reino Unido, como cuando el Reino Unido era parte de la Unión Europea, mantendrían sus mismos derechos y digamos que sus vidas no se verían tan afectadas, sí, en cuanto al tema de trabajo, al tema pues de sus salarios, de todo lo que conllevaba la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. Creo que el tema va a venir ya después de, en teoría, el 31 de diciembre, cuando ya todos estos puntos se negocien específicamente, a ver qué es lo que realmente va a pasar. Camila nos pregunta que si es posible que con el Brexit otros países de la Unión Europea se vean motivados a tomar la misma iniciativa y desvincularse de la Unión Europea. Esta es una de las interrogantes que digamos, siempre ha estado presente en todo el tema del Brexit. Y gracias, Camila, por traerlo a colación, porque se decía que podían pasar, o se dice que pueden pasar dos cosas. Uno, un efecto dominó, es decir, que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea haya más países que lo emulen y lleven a cabo estos procesos de desintegración. Y por otro lado, de que la integración se fortaleciera, ¿sí? Porque en algunos casos se decía de que el Reino Unido siempre fue como un obstáculo para profundizar la integración europea. Entonces, ya no teniendo al Reino Unido dentro de la Unión Europea, digamos que habría vía libre, por así decirlo, para profundizar la integración. ¿Sí? Yo creo pues, mi opinión personal es que los países que, si en algún punto consideraron
seguir los pasos del Reino Unido, verán cómo el Reino Unido está siendo ya afectado por el tema del Brexit. Yo creo que dirán como, no, o sea, creo que verán con mejores ojos la integración y sobre todo los beneficios que trae la integración, que son muchísimos, sobre todo en el tema económico. Entonces, yo la verdad no creo que haya gobiernos que tomen la misma decisión del Reino Unido. Gracias Camila por esa pregunta. Lina nos pregunta que qué tanto se ven afectados o beneficiados los vecinos del Reino Unido con el Brexit. Bueno, pues en este caso, digamos, estrictamente hablando, los vecinos, por así decirlo, serían más que todo la República de Irlanda, ¿no? Que como ya hablamos del tema de la frontera, y Francia, ¿no? Que son los países con los que el Reino Unido comparte, pues, la mayor parte de su frontera. Entonces, yo creo que eso se va a ver reflejado ya cuando se negocien todos los puntos del acuerdo, ¿sí? Dependiendo de cómo se establezcan los modos de comercializar entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea, pero en este caso, pues tanto la República de Irlanda como Francia serían como esas salidas desde la Unión Europea hacia el Reino Unido. Entonces, en cuanto al tema de los controles para las mercancías, los productos y todo lo que ingrese al Reino Unido, yo creería, y es pues mi opinión muy personal, que se vería cierta afectación para estos países, ¿sí? Sin embargo, pues como lo decía, habrá que esperar y ver cómo se establecen estos mecanismos de comercio. Luego Federico nos pregunta que qué papel tendría la monarquía inglesa en el Brexit. Bueno, es una pregunta muy interesante y digamos que la monarquía en general es más un simbolismo en el Reino Unido. Es decir, en un sistema de gobierno parlamentario tenemos al jefe de Estado y al jefe de gobierno, y en este caso, pues el jefe de gobierno es Boris Johnson, que es el primer ministro, y digamos que la jefa de Estado, por así decirlo, sería la reina, pues es como la cara del país, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, el papel que juega la monarquía en los temas políticos es más simbólico que otra cosa, es decir, ellos no tienen tanto poder de decisión, sino que, bueno, ya cuando la reina, por ejemplo, aprueba una decisión, como lo hizo con el Brexit, o aprueba la elección de un primer ministro y demás, ya es como que ella le da el visto bueno, entonces como que sí, es como una aprobación simbólica, ¿no? Sin embargo, la influencia política que la monarquía tiene, digamos que no es tan significativa. Entonces, pues la monarquía, pues digamos que continuaría de la misma manera. Yo no creo que se vea afectada pues de ninguna manera por el Brexit. Gracias Federico. Eh, bueno, Sergio entonces nos dice que si se podría esperar un mayor independentismo ahí en Irlanda del Norte y en Escocia. Sí, como yo lo mencionaba hace un rato, el tema de la independencia de Escocia volvió a tomar importancia, y digamos que eh, ahora es una de las prioridades dentro de la agenda política del gobierno de Escocia, ¿no? La cabeza del gobierno de Escocia es Nicola Sturgeon, que es esta mujer que en algún momento fue calificada como la mujer más malvada del mundo por un columnista político que se llama Piers Morgan, eh, porque se dice que quiere romper al Reino Unido, ¿no? Recordemos que en el 2014 se dio este referendo para la independencia de Escocia, que pues efectivamente ganó el permanecer dentro del Reino Unido. Sin embargo, con todo este tema del Brexit se ha avivado el tema del independentismo en Escocia, porque ellos quieren seguir siendo parte de la Unión Europea. Lo vimos a través de la votación, y lo mismo pasó con Irlanda del Norte. Como les mencionaba, se está
se habla por ahí de una unificación de las Irlandas, eso yo no lo veo muy posible, pero el tema de llevar a cabo otro referendo para la independencia de Escocia es mucho más probable, es mucho más posible, ¿no? Y es algo que está presente en la agenda política, que si bien es cierto, pues en este momento esos temas han pasado a un segundo plano por el tema del coronavirus, pero sigue estando ahí. Entonces, claro que este referendo tiene que tener la aprobación de Londres, del gobierno central, pero puede ser que lleguemos a ver otro referendo para la independencia de Escocia. Y en este caso, ya digamos adelantándome muchísimo, si se llegara a dar la independencia de Escocia, ellos tendrían que solicitar la adhesión a la Unión Europea y bueno, seguir todo el proceso establecido en los tratados. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí con Escocia, pero es un tema súper candente, igual que el tema de las Irlandas. Entonces, gracias por esa pregunta. Bueno, Lina nos dice que una última pregunta es ¿qué opino? Me gustaría saber qué opinas del Frexit, o que en Francia es un movimiento que poco a poco va siendo más fuerte y se ha vuelto un poco más popular con el Brexit. Claro, como yo les decía, hay países en donde sí se ha hablado de este tema de seguirle los pasos al Reino Unido. En Francia, en las elecciones pasadas, pues vimos un claro aumento al apoyo de la ultraderecha, ¿no? Marine Le Pen estuvo bastante cerca, digamos, de ganarle las elecciones a Macron, pero yo no creo que sea, en un futuro cercano me parece que no sería posible un Frexit, o sea, la salida de Francia de la Unión Europea. Francia es, junto con Alemania, son los pilares de la integración, los pilares y los motores de la integración, y yo creo que los franceses son mucho más conscientes de los beneficios que le trae la integración al país, ¿no? Entonces, yo no lo veo posible en un futuro cercano. Vamos a ver, yo creo que también el tema de la pandemia va a ocasionar de pronto cambios en la política, ¿no? Puede generar descontentos en algún lado, puede que veamos cambios de un espectro político a otro. Entonces, yo creo que también depende de cómo se maneje todo el tema, pero la verdad, sinceramente, yo no lo veo posible. Pero pues muy buena pregunta, Lina. Y bueno, Sergio nos pregunta si luego del Brexit Colombia tendría que modificar muchos de los tratados que tenía con el Reino Unido. Bueno, Colombia tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que la Unión Europea negocia todos sus tratados como un bloque, ¿no? Ellos no pueden negociar ningún tipo de tratado unilateralmente. Entonces, a partir del Brexit, a Colombia le tocaría negociar un tratado de libre comercio con el Reino Unido directamente. Entonces, ahí habría que mirar cuál es el volumen de comercio que tenemos con el Reino Unido, si es beneficioso para Colombia, si es beneficioso para el Reino Unido. Entonces, bueno, a partir de ese cálculo se harán las negociaciones pertinentes para llegar a un nuevo acuerdo de libre comercio que ya sería directamente con el Reino Unido. Entonces, en caso de alcanzar este tipo de tratado, pues ya tendríamos tratado de libre comercio con el Reino Unido y con la Unión Europea. Bueno, entonces Nicole nos dice, sabemos que existen muchas causas y consecuencias con el Brexit, pero quisiera saber si estas causas podrían afectar a futuro nuestro mercado en cuanto a temas de exportaciones o de tratados. Bueno, esta pregunta entonces estaba súper relacionada con la anterior y pues lo que les decía, habría que mirar cómo son nuestras dinámicas de comercio con el Reino Unido, tanto importaciones como exportaciones, y mirar si es necesario llegar a alcanzar un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, de pronto no lo sea, es decir, nuestro comercio con la Unión Europea es un socio comercial supremamente importante de Colombia junto con Estados Unidos. Entonces,
nada, habría que hacer ese análisis, ¿no? Y pues ya superado, digamos, todo el tema de la pandemia, entonces ya podríamos mirar este panorama, a ver si, si acordamos algo con el Reino Unido o no. Pero pues en este momento, como les decía, todo está en stand-by hasta que no se resuelva el tema del COVID-19. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, entonces creo que podemos dar por finalizado este webinar. Estuvo muy chévere, muchas gracias a todos los, eh, los que estuvieron acá presentes, los que opinaron, preguntaron. Me parece que fue una discusión pues bastante chévere. Entonces, espero verlos en futuras ocasiones y gracias a todos por asistir. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.